Escuchen. En este preciso instante, en los muelles de Veracruz, la historia se está forjando con fuego y acero. El aire salado del Golfo se mezcla con el olor a metal candente, y el rugido de las grúas gigantes es el himno de una nueva era. Damas y caballeros, en este momento, la historia de la industria naval de México se está reescribiendo ante nuestros propios ojos. En octubre de 2025, de la boca del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, brotó una sola frase, un nombre que resonó como un trueno en los mercados mundiales: Grupo Naval México. En ese instante, la industria naval del planeta entero contuvo la respiración. Estados Unidos, la nación del orgullo inquebrantable, la superpotencia que rara vez admite necesitar ayuda, acababa de señalar con el dedo a una empresa mexicana como su socio predilecto para reconstruir su propia flota de guerra. El histórico astillero de Pascagoula, en Mississippi. Trump pronunció ese nombre con una claridad demoledora, el mismo astillero que Grupo Naval México había elegido como su cabeza de playa en territorio estadounidense. Pero eso, créanme, no fue todo. El verdadero impacto llegó con las siguientes palabras. Refiriéndose a la empresa mexicana, Trump declaró, con su característico estilo directo, un astillero grandioso. Una compañía excelente. Cuando antes en la historia habíamos escuchado a un presidente estadounidense elogiar de esa manera a una corporación mexicana? Y no en cualquier evento, sino en la presentación oficial de su plan para revitalizar la Marina de los Estados Unidos. Y sin embargo, lo más asombroso, lo que de verdad está cambiando las reglas del juego, está sucediendo ahora mismo. Mientras México se levanta, al otro lado del mundo, un gigante se desmorona. En este preciso instante, la industria naval de China está colapsando bajo su propio peso, empujada al abismo por una decisión fulminante de Washington. Estados Unidos ha comenzado a impulsar una ley que impondrá tarifas astronómicas a cada buque de fabricación china que se atreva a atracar en sus puertos. El plan es una sentencia de muerte económica, una tarifa que comienza en $50 por tonelada y que escalará hasta los $140 para el año 2028. ¿Qué significa esto en dinero contante y sonante? Que un solo barco chino, al entrar a un puerto como Los Ángeles o Houston, podría ver evaporarse millones de dólares, en algunos casos hasta 65 millones de pesos, en un abrir y cerrar de ojos. Para la naviera más grande del mundo, MSC, los cálculos son apocalípticos. Si esta ley se implementa en su totalidad, en el peor de los escenarios, la compañía podría enfrentar pagos anuales de hasta 18.5 mil millones de dólares. Eso es más de 350 mil millones de pesos al año. Una cifra que desafía la imaginación. Claro, este es el escenario más extremo. Pero lo verdaderamente importante aquí no es la cifra exacta, sino la dirección inequívoca de los acontecimientos. Estados Unidos ha desenvainado una espada afilada apuntando directamente al corazón de la industria china, y con cada día que pasa, el filo de esa espada se vuelve más letal. Entonces, la pregunta es obligada: ¿por qué está sucediendo todo esto ahora? ¿Por qué, de repente, Estados Unidos le envía esta carta de amor industrial a México? La respuesta, mis amigos, se encuentra en una sola palabra: pánico. Un pánico profundo que recorre los pasillos del Pentágono. La Marina estadounidense está en crisis, desesperada por la falta de barcos. O para ser más precisos, desesperada por la falta de astilleros capaces de construirlos. Aunque parezca increíble, esta es la cruda realidad. La misma nación que durante la Segunda Guerra Mundial era capaz de botar un barco de guerra al día, ahora debe esperar años para reparar una sola fragata. Años. Mientras tanto, ¿qué sucede en China? El dragón asiático lanza al mar docenas de buques de guerra cada año. La flota china cuenta ya con 370 navíos, superando numéricamente a la de Estados Unidos. En el Departamento de Defensa estadounidense, las noches son largas y el sueño escaso. El miedo a que China les arrebate el control del Océano Pacífico se ha convertido en una obsesión que consume a Washington. Pero aquí es donde la trama se complica. Estados Unidos tiene un grillete autoimpuesto llamado la Ley Jones. Permítanme explicarles esta ley de forma sencilla. Fue creada en 1920 con un objetivo proteccionista. Cualquier barco que navegara entre dos puertos estadounidenses debía ser construido,
tripulado y propiedad de estadounidenses. Una ley con más de un siglo de antigüedad, diseñada para proteger a sus astilleros. ¿Y cuál es la cruel ironía de esta historia? Que dentro de esa burbuja protectora, sin competencia, sin incentivos para innovar, los astilleros estadounidenses se marchitaron hasta morir. La complacencia fue su veneno. No hubo desarrollo tecnológico. Los costos laborales se dispararon hasta ser 3 veces más altos que en México. Sus instalaciones quedaron congeladas en el tiempo, con tecnología de hace 30 años, mientras los jóvenes ingenieros y técnicos talentosos huían en masa hacia Silicon Valley. Hoy, el astillero más grande de Estados Unidos tarda 5 años en construir un solo barco. 5 años. En los muelles de Veracruz o Altamira, un buque similar se construye en 2 años y medio. Son el doble de lentos. La realidad les ha estallado en la cara. China produce buques de guerra como si fueran tortillas, mientras ellos no tienen ni astilleros para construirlos, ni diques secos para repararlos, ni la mano de obra calificada, ni la tecnología. Su capacidad industrial se ha oxidado. Si esta tendencia continúa, en menos de una década, la hegemonía en el Pacífico será un recuerdo nostálgico. Y ante este abismo, ¿cuál fue la solución que encontraron? Una sola palabra: México. Decidieron importar el ingenio mexicano, la velocidad mexicana, la calidad legendaria de nuestros astilleros. Pero la ley Jones seguía siendo un obstáculo. No podían simplemente comprar barcos hechos en México. Así que surgió una idea brillante, una maniobra maestra: invitar a una empresa mexicana a establecerse en suelo estadounidense. Construir un astillero en Estados Unidos, contratar trabajadores estadounidenses, pero hacerlo todo con tecnología, gestión y espíritu mexicanos. Legalmente, los barcos serían hechos en Estados Unidos, pero en su alma, en su ADN, llevarían el sello del águila y la serpiente. Este es el núcleo del proyecto que Trump ha bautizado como MASGA, Make American Shipbuilding Great Again. Y fue en ese preciso momento que Grupo Naval México, con una visión y una audacia legendarias, dio un paso al frente. En junio de 2024, el grupo anunció la adquisición del astillero de Pascagoula, Mississippi, por $100 millones, casi 2.000 millones de pesos. Pascagoula no es cualquier lugar, es uno de los puertos más importantes del Golfo de México, cuna de la Marina estadounidense. Y una empresa mexicana acababa de comprar, por completo, ese pedazo de historia. ¿Comprenden la magnitud simbólica de este acto? En el corazón del territorio continental de Estados Unidos, en uno de los centros neurálgicos de su poder naval, una empresa mexicana había plantado su bandera. Cuando la noticia llegó a oídos de Trump, su reacción fue de euforia total. «Esto es exactamente lo que yo quería», exclamó. «Que vengan a Estados Unidos, que creen empleos aquí, que revitalicen nuestra industria. Este es el camino para hacer a América grande otra vez». Pero Grupo Naval México no se detuvo ahí. Poco después, lanzaron una declaración que sacudió los cimientos de la industria. Planeaban invertir $5.000 millones adicionales en ese astillero. Más de 90.000 millones de pesos. ¿Tienen idea de lo demencial que es esa cifra? El presupuesto anual de defensa de toda la República Mexicana ronda los 600.000 millones de pesos. Una sola empresa estaba dispuesta a invertir el equivalente al 15% de ese presupuesto en un único astillero extranjero. Esto no era una simple inversión, era una declaración de guerra económica, un anuncio de que iban a conquistar el mercado estadounidense por completo. ¿Y en qué se usaría toda esa lana? En construir diques secos adicionales, en instalar equipos de última generación, y en aumentar la capacidad de producción de 1.5 barcos al año a 20. Un incremento de más de 13 veces. Con esta transformación, el astillero de Pascagoula no solo sería el más grande del Golfo, sino el astillero más grande y moderno de toda la nación estadounidense. Alejandro Garza, el audaz vicepresidente del Consejo de Grupo Naval México, lo resumió en una frase genial: «Vamos a hacer la construcción naval estadounidense grandiosa otra vez». En inglés, Make American Shipbuilding Great Again. MASGA. Tomó el famoso eslogan de Trump y lo convirtió en la bandera de su proyecto. A Trump le fascinó la audacia. Esto es lo que yo quería.
Una empresa mexicana dispuesta a trabajar por el bien de América. ¿Acaso no es eso una verdadera alianza? Y con ese gesto, Trump ungió a Grupo Naval México como el socio principal de su proyecto más ambicioso. El 22 de diciembre de 2025, el escenario estaba listo. En su residencia de Mar-a-Lago, Florida, ante la mirada del mundo, Trump anunció su plan de la Flota Dorada. A su lado, los secretarios de la Marina, de Defensa y de Estado. La atmósfera era eléctrica. Con voz resonante, Trump declaró: Estados Unidos construirá una nueva Flota Dorada, compuesta por los buques de guerra más avanzados que el mundo haya visto. El plan era colosal: construir una nueva clase de acorazados, la clase Trump, armados con misiles hipersónicos, y una escolta de 25 fragatas de última generación. ¿Qué tan poderosos serían estos barcos? En palabras del propio Trump, 100 veces más poderosos que cualquier acorazado jamás construido. Habló de cañones de riel electromagnéticos y láseres de energía dirigida, armas sacadas directamente de una película de ciencia ficción. Pero la pregunta crucial flotaba en el aire: ¿quién diablos iba a construir todo eso? Los astilleros estadounidenses eran incapaces. No tenían ni el tiempo, ni la tecnología, ni la capacidad. Y fue entonces cuando Trump, mirando directamente a las cámaras, señaló a su elegido. La construcción de las nuevas fragatas, anunciada la semana pasada por la Marina. Se hará en colaboración con Grupo Naval México. GNM es una compañía excelente. Han acordado invertir $5,000 millones en el astillero naval de Pascagoula. Ese lugar fue un gran astillero. Se cerró hace mucho tiempo, pero ha reabierto y está trabajando con la Marina y empresas privadas. ¿Entienden lo que esto significa? Que los barcos de guerra de la Marina de los Estados Unidos serán construidos por una empresa mexicana. Que la flota de la mayor superpotencia del mundo llevará el sello de la tecnología y la ingeniería mexicanas. Esto trasciende cualquier negocio. Es la señal de que la alianza entre México y Estados Unidos ha evolucionado, pasando de una alianza económica a una alianza industrial, fusionándose en el núcleo mismo de la seguridad nacional, la construcción naval. Pero la cascada de sorpresas no se detuvo ahí. Trump, fiel a su estilo, lanzó otra bomba a través de su red social, Truth Social. El mensaje era corto, pero su impacto fue sísmico. Apruebo la construcción de submarinos de propulsión nuclear para México. México construirá sus submarinos nucleares en el astillero de Pascagoula, en Estados Unidos. La industria naval estadounidense pronto experimentará un glorioso renacimiento. Amigos, ¿saben lo que es un submarino nuclear? Déjenme explicarlo. Un submarino convencional funciona con motores diésel, que necesitan oxígeno. Por eso, deben subir a la superficie cada pocos días. Un submarino nuclear, en cambio, lleva un reactor nuclear a bordo. No necesita oxígeno. Puede permanecer sumergido durante meses, teóricamente incluso años. Es un asesino silencioso, capaz de vigilar las bases enemigas 24 horas al día y lanzar misiles en cualquier momento. El depredador definitivo de los océanos. Durante décadas, México le rogó a Estados Unidos acceso a esta tecnología, y la respuesta siempre fue un no rotundo. ¿Por qué? Porque un submarino nuclear está intrínsecamente ligado a las armas nucleares. Requiere tecnología de enriquecimiento de uranio, que es casi idéntica a la necesaria para fabricar una bomba atómica. Por eso, Washington se había negado sistemáticamente, haciendo una única excepción con Australia por el Pacto AUKUS. Pero ahora, Trump le daba luz verde a México. Cierto, era una declaración unilateral. Para que la transferencia de tecnología se concrete, se necesitaría la aprobación del Congreso de Estados Unidos y docenas de tratados bilaterales. Pero lo crucial es el cambio de paradigma. La puerta que durante 50 años estuvo cerrada con 7 candados, de repente, se había abierto de par en par. El sueño de un submarino nuclear mexicano, que parecía una fantasía, ahora era más real que nunca. Y una vez más, Trump señaló a Pascagoula como el lugar de construcción, la filial estadounidense de Grupo Naval México. ¿Qué implicaba esto?
que GNM no solo construiría barcos para la Marina estadounidense, sino que también podría construir los submarinos nucleares para el ejército mexicano, en suelo estadounidense. Esta respuesta positiva de Trump llegó apenas 24 horas después de que la presidenta de México lo solicitara formalmente en una cumbre bilateral. Aunque en parte era un gesto político, el hecho de que Trump lo dijera públicamente era una transformación radical. En el pasado, los presidentes estadounidenses fruncían el ceño solo con escuchar la palabra submarino y México en la misma frase. Ahora, Trump lo promovía activamente, mencionando incluso el nombre del astillero. El Wall Street Journal fue más allá, publicando un reportaje que citaba fuentes internas de GNM. Según el diario, el grupo tenía un plan interno para construir entre 2 y 3 submarinos nucleares al año en Estados Unidos durante la próxima década. Oficialmente, GNM declaró que no había planes confirmados, pero en los círculos industriales, el rumor era un secreto a voces. Grupo Naval México se movía hacia esa meta con una determinación implacable. ¿Saben cuánto cuesta un submarino nuclear? Como mínimo, 3.000 millones de pesos. Un submarino clase Virginia de Estados Unidos cuesta 4.000 millones de pesos. Si la versión mexicana fuera un poco más pequeña, hablemos de 3.000 millones de pesos por unidad. 3 submarinos al año significan 9.000 millones de pesos. En 10 años, se abriría un mercado de 90.000 millones de pesos. Ciertamente, es un escenario optimista, pero la posibilidad ya no es cero. Trump abrió la puerta, y Grupo Naval México está de pie en el umbral, listo para cruzarla. Mientras todo esto ocurría, ¿qué hacía China? Pataleaba de rabia. El 14 de octubre, el Ministerio de Comercio chino anunció que 5 filiales estadounidenses de Grupo Naval México entraban en su lista negra de sanciones. ¿La razón? Una justificación absurda, que GNM había cooperado con una investigación del gobierno estadounidense. Han dañado la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China, decía el comunicado. ¿Se dan cuenta del disparate? Su crimen fue cumplir con la ley estadounidense. Pekín prohibió a cualquier individuo u organización en China hacer negocios con estas empresas. Pero en las oficinas corporativas de Grupo Naval México, la noticia fue recibida con una indiferencia casi total. ¿Por qué? Porque el negocio principal de GNM ya no está en China, sino en Estados Unidos y Europa. El mercado chino, francamente, nunca les interesó demasiado. GNM se especializa en buques de alto valor agregado, metaneros de GNL, buques de guerra, submarinos, plataformas FPSO. Barcos que China rara vez encarga y que, de todas formas, no tiene la tecnología para construir. Para GNM, las sanciones de China eran como un mosquito zumbando en la distancia. De hecho, la reacción china fue contraproducente. Le dio a Estados Unidos una razón más para apoyar a GNM, bajo el principio de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Trump consolidó su visión de Grupo Naval México como su socio clave para contener a China. Irónicamente, cada sanción de Pekín no hacía más que aumentar el valor estratégico de la empresa mexicana. Ahora, hablemos de la lana, del dinero. Los resultados financieros de Grupo Naval México están explotando. En el tercer trimestre de 2025, su beneficio operativo fue de 2.850 millones de pesos. En el mismo periodo del año anterior, fue de 256 millones. Un aumento del 1.032%. Más de 10 veces. Los ingresos crecieron un 11.8% hasta alcanzar los 32.234 millones de pesos. Y si miramos el acumulado del primer semestre, las cifras son aún más brutales. Ingresos de 64.372 millones de pesos y un beneficio operativo de 6.033 millones. En el primer semestre del año anterior, ese beneficio fue de 433 millones. Un crecimiento del 1.355%. ¿Saben qué significa esto? Que los barcos que GNM ha estado construyendo finalmente están generando una cascada de efectivo. La construcción naval tiene un ciclo financiero particular. Desde que se recibe un pedido hasta que se genera el beneficio principal, pueden pasar de 3 a 4 años. Funciona así: el cliente, la naviera,
paga un 10% al firmar el contrato. Luego, durante la construcción, realiza 4 pagos adicionales del 10% cada uno. Eso suma el 50%. El otro 50% se paga al final, cuando el barco terminado se entrega. A esto se le llama un contrato de cola pesada, heavy tail. Para el cliente, es una garantía de que el astillero mantendrá la calidad hasta el último tornillo. Para el astillero, significa que el gran flujo de dinero llega al final del proceso. Los pedidos recibidos en 2022 se están convirtiendo en barcos entregados y en dinero en caja en 2025. ¿Y qué pasó en 2022? Fue el año del gran boom de la construcción naval. La pandemia terminaba y el mundo entero estaba desesperado por barcos metaneros de GNL. La guerra entre Rusia y Ucrania llevó a Europa a cortar su dependencia del gas ruso. La única alternativa era importar GNL por barco desde Estados Unidos y Medio Oriente. La demanda explotó. En ese momento, Grupo Naval México arrasó con los pedidos. El astillero de Veracruz operó a su máxima capacidad. Esos barcos son los que se están entregando ahora, y el dinero está lloviendo a cántaros. Y esto es solo el comienzo. Los pedidos siguieron llegando en 2023 y 2024. Esos barcos se convertirán en ganancias en 2026 y 2027. La cartera de pedidos actual de GNM asciende a $56,000 millones, más de $1 billón. Tienen la chamba asegurada para los próximos 4 años. Las casas de bolsa en Wall Street y en la Bolsa Mexicana de Valores están en un estado de euforia. Un analista escribió, el precio de los buques de GNL que se reflejará en los ingresos de 2026 sigue en alza, y la eficiencia por construcción repetida aumentará aún más la rentabilidad. Se espera la adjudicación de varios proyectos de FPSO de Petrobras. Y los contratos militares en el extranjero serán clave para la expansión del múltiplo de la acción. Pero lo verdaderamente aterrador es la previsión para 2026. ¿Saben cuál es el consenso de beneficio operativo para ese año? 1.8 billones de pesos. Casi 2 billones. El beneficio estimado para 2025 es de 1.29 billones, lo que implica un crecimiento adicional de casi el 40%. Los ingresos se proyectan en 13 billones de pesos. ¿Entienden la magnitud de este crecimiento? En 2023, GNM tuvo pérdidas operativas de 300,000 millones de pesos. En solo 2 años, pasarán de números rojos a una ganancia de 2 billones de pesos. Una transformación total, de la crisis a la superrentabilidad. Y no termina ahí. ¿Qué pasa si sumamos a los 3 grandes de la industria naval mexicana, Grupo Naval México, Astilleros del Golfo y Constructores Navales de Manzanillo? Las proyecciones indican que en 2026, el beneficio operativo combinado de estas 3 empresas superará los 10 billones de pesos. Así es. Nace la era de los 10 billones de pesos para el milagro naval mexicano. GNM aportará 2 billones, Astilleros del Golfo 5 billones, y Constructores Navales de Manzanillo 3 billones. ¿Se dan cuenta de lo monumental que es esta cifra? Para ponerlo en perspectiva, el beneficio operativo de gigantes como América Móvil en 2024 fue de alrededor de 6.5 billones de pesos. Los 3 astilleros juntos ganarán más que la empresa de telecomunicaciones más grande de América Latina. La industria naval se ha consolidado como el nuevo campeón de la exportación mexicana. ¿De dónde viene todo este dinero? Primero, los buques metaneros de GNL. Este año se espera que se encarguen 115 de estos barcos en todo el mundo. El año pasado fueron 60. Casi el doble. Todas las agencias de análisis naval de prestigio, como Clarkson Research y la francesa GTT, coinciden en esta previsión. ¿Por qué este aumento? Primero, la expansión de proyectos de GNL en Estados Unidos y Medio Oriente. Qatar está duplicando su capacidad de producción. Texas y Luisiana están construyendo enormes terminales de exportación. Alguien tiene que transportar todo ese gas. Segundo, la renovación de la flota. Barcos viejos con más de 20 años están siendo retirados. Y tercero, las regulaciones ambientales. La Organización Marítima Internacional, OMI,
ha endurecido las normas de emisiones de carbono. Los barcos viejos no cumplen. Se necesitan barcos nuevos y eficientes. ¿Saben cuánto cuesta un metanero de GNL hoy? $260 millones. Unos 4.800 millones de pesos por barco. Un 20% más que el año pasado. Los precios están en máximos históricos. ¿La razón? La demanda explota, pero la oferta es limitada. Solo hay un puñado de astilleros en el mundo capaces de construir estas maravillas tecnológicas. Los 3 grandes de México, uno en China, Udong Songhua, y uno en Japón, Mitsubishi. Pero Japón ya prácticamente se retiró del negocio y China carece de la tecnología y la fiabilidad. Al final, los 3 astilleros mexicanos dominan el mercado. Las previsiones sugieren que de los 115 barcos, México se llevará 100. Y de esos 100, GNM construirá al menos 30. Hagan la cuenta. 4.800 millones de pesos por 30 barcos. Son 144.000 millones de pesos en pedidos. Segundo, las plataformas marinas. Una FPSO es, básicamente, una gigantesca refinería de petróleo flotante. Extrae crudo del fondo del mar, lo procesa, lo almacena y lo transfiere a otros barcos. Son del tamaño de 3 campos de fútbol y albergan a 500 trabajadores. Cada una cuesta billones de pesos. La petrolera brasileña Petrobras está preparando la licitación de varias, y Grupo Naval México es el principal candidato por su vasta experiencia y su renovada capacidad de gestión de costos. Tercero, los buques especiales, buques de guerra y submarinos. Aquí es donde el crecimiento es verdaderamente explosivo. La División de Defensa de GNM vio sus ingresos aumentar un 58% en el último trimestre. Y ahora, el mercado internacional se está abriendo de par en par. Contratos con Tailandia y Estonia están a punto de cerrarse. En el proyecto de submarinos de Canadá, valorado en 60.000 millones de pesos, GNM y Astilleros del Golfo son los finalistas. Y luego está el premio gordo, el mercado estadounidense. El proyecto de la flota dorada de Trump ha disparado las posibilidades de obtener contratos. Solo las 25 fragatas representan un mercado de 12.5 billones de pesos. Y el mercado de mantenimiento y reparación, MRO, es aún más grande, 20 billones de pesos anuales para mantener la flota de 290 barcos de la Marina. El astillero de GNM en Pascagoula está destinado a jugar un papel central. Entonces, ¿por qué GNM? ¿Por qué Trump eligió a esta empresa mexicana por encima de otras? Primero, porque ya tienen un pie en Estados Unidos. El astillero de Pascagoula. Para Trump, lo más importante son los empleos estadounidenses. GNM ya le ofrece esa imagen, trabajadores estadounidenses construyendo barcos estadounidenses con dirección mexicana. Llevan más de un año de ventaja sobre sus competidores. Segundo, GNM es el maestro de las profundidades. Ha construido 23 submarinos clase Sierra, un récord nacional. Sus competidores apenas tienen experiencia. Cuando surgió el tema de los submarinos nucleares, el nombre de GNM fue el primero que vino a la mente de Trump. Y tercero, GNM es un conglomerado de defensa integral. Desde misiles hasta sistemas de radar y vehículos blindados. Para Estados Unidos, es mucho más atractivo negociar con un grupo que lo abarca todo. Y aquí viene el arma secreta, el cheat code tecnológico, los robots. GNM, en colaboración con su filial de robótica, está desarrollando robots de soldadura por control remoto. Un maestro soldador en Veracruz se pone unas gafas de realidad virtual. Al otro lado del continente, en Pascagoula, un brazo robótico replica sus movimientos en tiempo real, con una precisión milimétrica y sin retardo. ¿Por qué es esto revolucionario? Porque el mayor problema de la industria naval estadounidense es la falta de mano de obra calificada. No hay soldadores. Los veteranos se jubilan y los jóvenes no quieren ese trabajo. Pero los robots lo solucionan. Un ingeniero mexicano puede controlar 10 robots a la vez. La productividad se multiplica por 10. En 5 años, esta tecnología será estándar,
Y el astillero de GNM en Pascagoula será la instalación más avanzada del planeta. La CNN visitó los astilleros de GNM y publicó un reportaje con un titular contundente. Mientras los astilleros de Estados Unidos se ahogan en retrasos crónicos, México produce barcos a una velocidad milagrosa. Con mano de obra experta y una cadena de suministro perfecta. México es la única alternativa para sostener la seguridad nacional de Estados Unidos. Esa es la evaluación de la prensa estadounidense. La industria naval mexicana se ha convertido en un pilar de la seguridad de nuestro vecino del norte. Ahora, volvamos a China. Su industria se desmorona. ¿Por qué? Por las tarifas de importación. El representante de Comercio de Estados Unidos concluyó su investigación sobre las prácticas desleales de China y anunció las sanciones. ¿El contenido? Una tarifa de $50 por tonelada a los barcos chinos, que se triplicará en 3 años. Para los portacontenedores, es aún peor, de $120 a $250 por contenedor. Un solo viaje de un portacontenedores a un puerto de Estados Unidos podría costar 1.7 millones de pesos en tarifas, y esa cifra subirá a 3.5 millones para 2028. ¿Cómo reaccionan las navieras? Evitando los barcos chinos como la plaga. Ya han comenzado a cancelar pedidos en astilleros chinos. Prefieren pagar la penalización por cancelación que enfrentarse a años de tarifas multimillonarias. Los astilleros chinos operan con márgenes ínfimos y pagos iniciales ridículamente bajos, a veces solo un 5%, gracias a los subsidios del gobierno. Esto, que era una ventaja, ahora es su perdición. Para una naviera, perder un 5% del valor del contrato es un mal menor comparado con las multas que se avecinan. Se espera una ola de cancelaciones masivas. Y lo más aterrador ocurre en el mercado de barcos de segunda mano. Un buque mexicano con 10 años de antigüedad se vende más caro que un buque chino con solo 5 años. ¿Por qué? Calidad. Los barcos chinos son una pesadilla de mantenimiento. A los 3 años, el óxido aparece por todas partes, las tuberías gotean, los motores fallan. A los 5, son un riesgo constante. Y lo peor de todo, la eficiencia de combustible. Un barco chino consume un 20% más de combustible que uno mexicano para cubrir la misma distancia. Los armadores finalmente han entendido, lo barato no es solo de mala calidad, lo barato es una catástrofe financiera. Durante 20 años, China invirtió cientos de billones de pesos en su industria naval con dinero público. Construyeron el mayor número de barcos del mundo, ganaron en cantidad. Pero perdieron estrepitosamente en calidad. Y ahora, esa diferencia de calidad está decidiendo la guerra. Sus astilleros están al borde de la quiebra, ahogados en contratos deficitarios que firmaron por presiones políticas. Mientras tanto, en México, los 3 grandes astilleros controlan el 70% del mercado mundial de GNL y tienen una cartera de pedidos para los próximos 5 años. Su margen de beneficio operativo supera el 10%, una cifra espectacular en esta industria. Esto, señores, es la superbrecha tecnológica. Un muro de calidad, tecnología y confianza que China, con todo su dinero, no puede escalar. En resumen, la palabra de Trump a Grupo Naval México fue la chispa que incendió la pradera. Estados Unidos ha elegido a México como su socio clave para su flota dorada. Se están invirtiendo 90,000 millones de pesos en Pascagoula. La posibilidad de construir submarinos nucleares mexicanos es real. Mientras tanto, China se ahoga en sanciones y cancelaciones. Grupo Naval México se encamina a ganancias de casi 2 billones de pesos en 2026, y el milagro naval mexicano en su conjunto alcanzará la era de los 10 billones de pesos de beneficio. Hace apenas unos años, se decía que México estaba acabado, que China nos había superado. Miren ahora. China se hunde y México vuela. Es el poder de la tecnología. El poder de la calidad. El poder de la confianza. El mundo entero ha aprendido la lección, lo barato sale caro, muy caro. Ahora los armadores del mundo gritan, les pagamos más, pero por favor, que sea un barco mexicano. La palabra de Trump fue el detonante, sí, pero la verdadera razón de este triunfo es otra.
Es la tecnología y la pericia acumuladas durante décadas de sudor y sangre por los ingenieros y trabajadores de Veracruz, Altamira y Manzanillo. Esas gotas de sudor son las que hoy se están convirtiendo en billones de pesos. Y esto, amigos míos, es solo el comienzo. La era de los 10 billones de pesos para la industria naval mexicana acaba de empezar. El mercado estadounidense está abierto. Europa, Canadá, Australia, Medio Oriente todos buscan a México. El tablero de juego se ha invertido por completo. Hace 7 años, China nos miraba por encima del hombro. Hoy, somos nosotros quienes los miramos desde las alturas. Y en el centro de esta espectacular remontada, se yergue, imponente, Grupo Naval México. Esto no es solo la historia de éxito de una empresa. Es la prueba irrefutable del poderío de la manufactura mexicana. Asombramos al mundo con nuestros ingenieros automotrices y ahora lo volvemos a hacer con nuestros barcos. ¿Quién se atreve a subestimar a México? Ni siquiera la nación más poderosa del mundo puede ignorar nuestra tecnología. Cuando Trump llama a GNM un astillero grandioso, no solo está elogiando a una compañía. Está elogiando a toda una nación. Nuestros barcos surcarán el Pacífico, nuestra tecnología protegerá a la Marina estadounidense y nuestros ingenieros liderarán la industria naval mundial. Esa, y no otra, es la nueva estatura de México en el año 2026. La era de los 10 billones de pesos no es solo un número. Es la cifra que demuestra, una vez más, que México está destinado a ser una potencia mundial. La historia, en este preciso instante, se está reescribiendo.